Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. Saludos, muy buenos días, República Dominicana. Aquí estamos en este jueves antesala del fin de semana. Y bueno, el curso de los acontecimientos nos dicen que parece que ya el Estado se rindió ante el proceso de búsqueda de la joven de la India, o si no el proceso de búsqueda, por lo menos la primacía que tenía a través mediático, ¿no? A través de los distintos medios de comunicación, de todas las redes sociales, ha bajado un poco. Probablemente pasemos entonces a hablar ahora de otros temas. Quizás ese tema pudiera ser el recurso del Tribunal Constitucional, que procura entonces restablecer a través del Tribunal Constitucional restablecer las posibilidades de que Luis Abinader pueda repostular de nuevo, o sea, una verdadera novedad constitucional. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al recurso que llegó ante el TC contra la cláusula que prohíbe la reelección de Luis Abinader. Probablemente el lunes haya referencia a esto. En el interín es mucho ya lo que se ha comenzado a hablar después de este apoderamiento, de este recurso de inconstitucionalidad en contra de esa disposición transitoria a la Constitución que impide la reelección presidencial de Luis Abinader para el periodo de 2028. Sin embargo, yo creo que hay que creerle al presidente de la República que no tiene ningún tipo de pretensiones para hacer repostulaciones. Esa instancia contra esa disposición transitoria que impide la repostulación del presidente Abinader a las presidenciales fue interpuesta nada más y nada menos que por Aquiles Jiménez Fernández. Se pide a los jueces del TC que declaren inconstitucional y nula la disposición. Yo no sé si eso procede y si alguien de repente puede elevar esa instancia, a pesar de que en este caso, vuelvo y digo, todos creemos que el presidente Luis Abinader no tiene pretensiones reeleccionistas. A mí, por lo menos, no se me ocurriría pensar que toda esa parafernalia fue parte de una estrategia que podría terminar entonces con este recurso, que implicaría entonces, bueno, como tanto insisten, entonces pues ahí vamos. Se pidió al TC además que también ordene garantizar el principio de igualdad y de no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos conforme a la Constitución, a los tratados internacionales que han sido ratificados en República Dominicana. Pero además de eso, nosotros tenemos otros temas. Y tenemos temas como el avispero que se ha soltado. Ayer hablábamos un poco de esto, del avispero que se ha soltado en el Partido de la Liberación Dominicana. Hablaban de problemas en el gallinero. Eso para referirse al PLD. Problemas en el gallinero. Y la verdad es que uno se quedó, porque son bastante originales los políticos del patio. Como Abel, que es candidato presidencial del PLD, fue en las pasadas elecciones, utilizó el símil con la intención de que en una entrevista en la que estaba participando, comprendieran mejor lo que él estaba tratando de contar. Entonces, ahora, como todo aquí es una chanza, tú sabes, ahora solamente se habla de el gallinero y, como decía hoy Claudia Costa en su artículo, me quiero referir al gallinero para un poco tratar de explicar la situación interna del PLD, aunque claro está, pidiendo excusa a las gallinas y a los gallos, porque nunca se procurará ofender o agraviar a estas aves, sobre todo cuando se le compara con las traiciones
y con los dobleces de los políticos dominicanos, que en esencia es de lo que se trata en este caso. Y por supuesto, el asunto viene a cuento porque, según dijo el aspirante de nuevo a la presidencia, es decir, Abel Martínez, él hablaba de que el problema en el 2020, igualito que como fue también el problema en el 2024, no fue el gallo el problema, fue el gallinero, y por supuesto ese gallinero que estaba siendo asediado por otros gallos de otras gallinas, gallos, que dentro del gallinero, todo eso fue la profundidad del discurso de Abel. Gallineros que dentro del gallinero debieron cantar como gallos y defender al gallinero, y no, lo que hicieron fue cantar como gallinas culecas. Eso fue la cita en la profundidad del discurso de Abel Martínez para un poco explicar qué pasó en las elecciones. Yo asumo que el gallinero debe ser el partido, el PLD, ese es el gallinero, y que el PLD haya devenido, señores, en un gallinero con gallinas culecas cantando, es una fatalidad. Se quejaba además de que no hubo una verdadera cohesión de la alta dirigencia del PLD alrededor de su candidatura. De eso conversaba yo en el día de ayer, cuando yo decía, estamos muy entretenidos con el tema de esa joven, que si bien es cierto es muy desgarrador, que si bien es cierto nos afecta porque se trata de una vida humana, pero además de una vida joven. Señores, aquí hay muchos temas a los que no se ha hecho referencia, y este era uno de ellos, no por la chercha de la gallina y el gallinero y la gallina culeca, sino por tú ver cuál es el derrotero por lo que van los partidos. Y además cuando tú ves lo banal, ¿no?, en el discurso, cuando se tratan temas que no es otra cosa que la crisis en la que están imbuidas los partidos políticos. Entonces, hablaba de esa falta de cohesión alrededor de su candidatura y revelaba que en el cierre de su campaña presidencial en el 2024 manejó menos recursos que cuando fue candidato a diputado y alcalde, y que eso era demasiado, o sea, era mucho que decir. Es un dato en un país donde se ha consolidado la creencia de que mientras más dinero inviertes en una campaña, más posibilidades tú tienes de salir airoso, de ganarla. Eso entonces te lo resume todo y volvemos al punto. Porque es que vemos conductas que simplemente en el tiempo se han terminado normalizando. Entonces, que se muevan los recursos alrededor de un candidato, que se convierta la política, señores, y los políticos en mercachifles, en venduteros de la política, yo creo que tiene que hacernos a nosotros que pensar, porque eso que dijo Abel Martínez lo resume todo. Pero nada de lo que contó ese señor en esa entrevista, salvo los detalles que ilustran la manera elocuente de la encerrona en la que fue víctima de parte de sus compañeros de partido, yo creo que es más o menos novedoso en un país político que siempre tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Y sobre todo la gente tiene muchos ojos para ver, tiene mucho entendimiento para entender de manera diferente la política. Entonces sorprende mucho que después de todo lo que dice que le hicieron, quiera seguir entonces intentando en ese mismo gallinero a optar por la presidencia de la República, porque eso es lo que está haciendo simplemente Abel Martínez. Pero eso nos dice a nosotros, señores, cómo es que andan los partidos políticos. Estamos mal. Y lo grande del caso es que el liderazgo se resiste, y como el liderazgo se resiste, entonces hay muy pocas posibilidades de que puedan cambiar las formas de hacer política los partidos políticos. Otra cosa que fue una declaración también de antología fue lo que decía la DGCET cuando anunciaba, como que estaba anunciando la gran cosa, que en los 2 primeros meses de este año 2025 se han colocado casi 382.164 multas de tránsito por diferentes infracciones, 115.555 de ellas a motociclistas que transitan sin el casco protector. Yo no sé por qué no se habla de las infracciones que deben imponérsele a los motoristas cuando se tragan una luz roja.
Pero también dice la DGCET que el segundo lugar en cuanto al número de infracciones impuestas corresponde a conductores que transitaban sin licencia de conducir o con el documento vencido, y que de esas casi 39,000 fueron aplicadas. Pero en ningún lado, vuelvo y repito, que uno está harto de ver a los motoristas cómo salen en manada. A mí me ha pasado muchas veces que estoy en un semáforo y delante de mí lo que tengo es una caterva de motoristas. Pero como ellos tienen licencia para meterse en rojo, a veces como que te sorprende y tú crees que la luz ha cambiado, y casi por instinto yo estaba a punto de arrancar con esa partida de irresponsables que lo que hacen es tragarse la luz roja, pero para eso no hay infracciones. Y por supuesto lo dice como con tanto orgullo el director de la DGC, las razones por las que ha aplicado esas sanciones, pero no te habla de ninguna manera, nunca, que sean por violar la luz roja, que sea por conducir a exceso de velocidad o por no llevar puesto el cinturón. No, así mismo. Entonces, señores, es por eso que usted escucha cuando la ministra de Interior y Policía, la señora Farideh Raful, al hacer un anuncio insólito también de que de ahora en adelante, desde ese ministerio se va a trabajar para convertir el pago de las multas de tránsito en algo obligatorio. Y que para eso entonces van a modificar la ley de tránsito y de movilidad, porque la actual normativa, ahí las multas prescriben en un año. Y si a todo eso, señores, ustedes se ponen y le agregan todo lo dicho por Milton Morrison en estos días respecto al tema de la movilidad y del caos en el tránsito, yo pienso que nosotros tenemos como pocas esperanzas de que podamos superar, primero, el caos en el tránsito, y segundo, la cantidad de accidentes de tránsito. Yo no sé si a veces cuando escuchas los discursos del jefe del Intran, en este caso Milton Morrison, te parecería como que son temas de promoción de un partido o de campaña. Y yo no sé si puede haber un país posible con un tránsito imposible, que es lo que está pasando. O sea que estamos mal, señores, y vamos de mal en peor con temas y con problemas que nos tienen al salto de la pulga. Vamos a agradecer, como siempre, a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Vamos a pedirles además que le den like a esta transmisión, que la compartan a otras personas para que nos posicionemos mejor. Y sobre todo, vamos a pedirle que se suscriban a este canal de YouTube mañana, que es el final de la semana laboral. Bueno, pues nos encontramos en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.